vamos a nuestro siguiente espacio, nuestra siguiente entrevista, que es precisamente, como se lo hemos anunciado, con el abogado César Gutiérrez Priego. Él es aspirante a ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro. Saludo con gusto a César Gutiérrez Priego. César, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte como siempre. Igual, César, muchas gracias. César, el tiempo se me hace que se nos va a ir de volada, así es que te voy a ir haciendo preguntas sobre los temas de la polémica que ha generado tu postulación a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comienzo con uno. Mario Acosta Chaparro ha sido durante largas décadas el emblema más depurado de la tortura, la represión, la persecución, un hombre con una psicopatía que le llevó a encabezar operativos terribles contra luchadores sociales, digamos, contra la esencia de lo que es la Cuarta Transformación. Esencialmente, ¿por qué decidiste apoyar como abogado defensor a Mario Acosta Chaparro, como lo dijiste durante una transmisión que está circulando en redes sociales? Fíjate, Julio, para contestarte esa pregunta, lo primero que te tengo que explicar es que en todas las mediciones serias que nosotros hemos visto, en todas las encuestas, aparezco en el primer lugar. Contestándote eso, pues obviamente podrás saber el porqué de los ataques que ha habido en mi contra. Y respecto a Mario Arturo Acosta Chaparro de forma clara, te lo digo, que me enseñen un solo documento en donde yo a él lo defendí en cualquier asunto que tuviera que ver con homicidio, desaparición forzada. Permíteme, Julio, por favor, para poder explicarlo. Pero sí yo lo dijiste dije claramente, yo dije claramente y te lo digo, fíjate, fue el 24 de octubre del 2023 en la Mesa de Seguridad y Militarización, Riesgos y Alternativas, en donde yo señalé que yo en algún momento fui abogado del general Mario Arturo Acosta Chaparro, porque él en su momento, y nada más para que quedemos claros en los tiempos, yo inicié la carrera en 1997 y la terminé en el 2002. Yo me titulé en el año 2004. Mario Arturo Acosta Chaparro estuvo del año 2000 al año 2007 durante procesos, pero posteriormente hubo un sinnúmero de procesos. Yo tengo una asociación civil que ahora la gente la conoce como Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, en honor a mi señor padre. Y ahí es donde su familia me solicitó que si lo podíamos apoyar después de que él había salido de prisión, hubo nuevos cargos en su contra por delincuencia organizada, por narcotráfico, operaciones de recursos de procedencia ilícita y cohecho. Y me solicitaron si yo los podía apoyar en su momento con un incidente de conmutación de la pena por prisión domiciliaria. Y yo asesoré a su familia única y exclusivamente para eso. Pero además quiero ser más claro todavía. De Mario Acosta Chaparro. ¿Perdón? Sí fuiste abogado, defensor de Mario Acosta Chaparro. No, Julio, no fui abogado defensor de Mario Arturo Acosta Chaparro. Fui asesor de su familia, para que ellos pudieran promover un incidente. Pues sí, pues es lo mismo. No, no es lo mismo, porque no es lo mismo que yo haya apoyado a su familia, que son víctimas de haber estado casada la señora y sus hijos con un militar que fue acusado de delitos de lesa humanidad, que yo no fui su abogado, para que aclaremos primera y segunda. Yo en tu programa lo he dicho, yo fui torturado por elementos militares. ¿Y cómo voy a defender yo a una persona que es torturador? Es nada más por lógica. ¿Qué opinas de Mario Acosta Chaparro? Fue un torturador y represor. Por supuesto, y si tú tienes la oportunidad, yo sé que tú eres un periodista serio, Julio, y si tú tienes la oportunidad de meterte a esa mesa de seguridad y militarización, podrás escuchar sin los recortes que han estado subiendo y ni cómo han tergiversado, porque incluso hay una entrevista que yo hago contigo el 18 de mayo del 2022, que tú la titulaste Buscan reacción de fuerzas federales para luego acusar y desacreditar. Fue de 14 minutos con 58 segundos. Y ponen un minuto nada más y sacan de contexto lo que yo digo, donde supuestamente yo menciono que a todo mundo el ejército lo debería debatir. Y tú tienes esa entrevista y la gente la puede checar. Clarito, si tú te metes a la del 24 de octubre del 2023, que la di en la UNAM y que titularon Mesa de Seguridad y Militarización, Riesgos y Alternativas, yo digo claramente quién es Mario Arturo Acosta Chaparro. Incluso hablo de la guerra sucia,
hablo de por qué la gente en Guerrero tiene una animadversión en contra del ejército mexicano, que es pueblo uniformado, y asimismo señalo las investigaciones que en su momento señala tener el ejército mexicano y por qué existe esa animadversión y cómo se cambia gracias a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para que la gente pueda tener un contexto real de qué es lo que sucede. Porque a mí se me hace muy raro que curiosamente, después de años y años y años que yo he dado entrevistas, que la gente me conoce, que me ven en los medios de comunicación y que nunca habían dicho nada, hoy salgan en nado sincronizado a querer dar una noticia con datos falsos y que además se ha retomado por otro medio de comunicación como el Reforma o como Milenio para hacer una verdad absoluta. Entonces, ¿dónde quedó el periodismo de investigación? César, ¿por qué nunca has defendido a víctimas de la guerra sucia? Porque con todo respeto, mi querido Julio, si me buscaran, yo me ofrecí incluso para cuando la desaparición de los 43 normalistas, y lo dije en tu programa, siempre hay registros, y lo dije también en esta mesa de seguridad y militarización. ¿Defendiste algún militar relacionado con Ayotzinapa? A ninguno. ¿Por qué no has, o sea, por qué esa opción preferencial por defender a militares y no a víctimas de los militares? Con el debido respeto, Julio, quienes me buscan son los militares, es el gremio en donde yo me crié. Pues porque yo fui abogado de mi señor padre y tal vez uno de los casos más emblemáticos que ha habido en la historia de este país es el asunto de mi señor padre. ¿Cuál es el estatus jurídico que tú como aspirante a la Corte reconoces del general Jesús Gutiérrez Rebollo? ¿Es un delincuente sentenciado por el Poder Judicial de manera irrevocable? Que fue sentenciado de 14 causas penales en las cuales yo revertí y en todas quedó totalmente absuelto. Segundo, que le regresaron su grado de general de división del ejército mexicano y lo pueden corroborar. Tercero, que cuando mi padre fallece el 19 de diciembre del 2013, pueden verificar las condolencias que da la Secretaría de la Defensa Nacional porque mi padre falleció con el estatus de general de división diplomado de Estado Mayor en retiro. Entonces, me parece increíble, César, mi querido en este Julio. momento, ¿es un hombre inocente el general Gutiérrez Rebollo? Mi padre nada más quedó pendiente una resolución judicial por acopio de armas de uso exclusivo del ejército, lo cual me parece pues obviamente ilógico porque si él ostentaba el grado máximo de general de división, pues que lo acusaron de supuestamente acopio de armas por una colección de armas de fuego que eran inservibles, pues sí me parece que es ilógico, ¿no? ¿Te parece pues, o sea, en este momento tú como abogado y aspirante a la Corte, ese caso es el de alguien inocente o culpable? Por supuesto que es el caso de un hombre inocente. Hoy te puedo decir como abogado, no cuando tenía 20 años y que fui secuestrado y torturado para que yo declarara en contra de mi señor padre, que no puedes utilizar la ley de forma retroactiva en perjuicio de nadie. Que si tú acusaste a alguien de delincuencia organizada porque señalaste que supuestamente cuando 3 o más personas de forma reiterada y en conjunto se unen para realizar actos que señalen la ley federal contra la delincuencia organizada, ¿por qué todos estos grandes periodistas investigadores no mencionan que el capitán Javier García Hernández, a quien procesaron junto a mi señor padre, salió totalmente absuelto de todos los cargos e imputaciones y que ahí se rompería inmediatamente la delincuencia organizada? ¿O por qué no mencionan que cuando Amado Carrillo Fuentes sucedió lo de mi señor padre, resulta que ni siquiera existían en aquel momento averiguaciones previas en contra de él? Entonces mi padre fue delincuente antes incluso que el Señor de los Cielos. ¿Por qué no reconocen incluso el hecho de que mi padre en 1989 fue quien lo detuvo y que se lo entregó a quien era en aquel entonces Javier Cuello Trejo, el fiscal de hierro en lo que era la extinta PGR? No veo que hagan ese tipo de investigaciones. César, según declaraciones, según palabras que leí, que fue torturado mientras estaba bajo la custodia de tu padre. Es correcto, Julio. Y también te puedo decir... Gutiérrez Rebollo permitió que hubiera tortura contra un detenido, eso habría sido... De acuerdo a las declaraciones que da el mismo Amado Carrillo Fuentes, sí es así. Incluso Amado Carrillo Fuentes en las mismas declaraciones jura que se va a vengar de mi padre porque de acuerdo a estas torturas que él recibió, le explotó un testículo y por eso le decían en doble sentido el capo. Y sí, mi querido Julio, con el debido respeto, yo no soy responsable de cuál era la forma en cómo se llevaba a cabo en aquel entonces en nuestro país los interrogatorios por parte de personal militar o de la extinta PGR. Yo soy responsable de las acusaciones e imputaciones que le hicieron a mi señor padre en su momento y que yo sé que son falsas porque yo fui su abogado, fui su hijo y creo que terminé siendo además su amigo y confidente.
Claro, el padre no es culpable de lo que haga un hijo, ni un hijo del padre, pero tú mantienes la defensa del general Gutiérrez Rebollo. Él sería una excepción en el esquema de colusión con el interés del narcotráfico, con el ejercicio de la tortura, del secuestro, de desaparición de personas que se practicaba en términos generales en las Fuerzas Armadas en aquellos tiempos. Es correcto, Julio. Incluso Una yo lo he excepción. dicho. No. Él no es la excepción, porque él nada más con el caso que estamos hablando de Amado Carrillo acusó a mi padre. Incluso yo lo he dicho públicamente. Mi padre siempre me dijo, si ellos me querían meter a la cárcel, era muy sencillo. Ellos pudieron haberme acusado de lo que sí hice. Y a lo mejor les completan los 70 años que quería Ernesto Zedillo en aquel entonces, que él ordenó que tenían que sentenciar a mi padre por 70 años. Pero ¿por qué mentir y por qué torturar a Juan Galván Lara, que era su chofer, secuestrar a sus hijos, torturar a Javier García Hernández, capitán del ejército, al capitán José Horacio Montenegro Ortiz, que los torturan porque querían que se convirtieran, así como a mí y a mi hermano Israel y a miembros de mi familia, para que se convirtieran en testigos protegidos, porque no quisieron ser testigos protegidos, los metieron con mi señor padre y los acusaron. Incluso hoy, Julio, lo dije y subí un tweet que te mandé y también le mandé documentos a tu producción. ¿Cómo es posible que periodistas que se dicen ser serios nunca hayan publicado las declaraciones de Juan Galván Lara, en donde dice que fue secuestrado a sus hijos, que lo obligaron a declarar, que él nunca realizó ninguna llamada telefónica para señalar ningún departamento, que él es quien firma el departamento y quien le da la orden es quien es el secretario de la Defensa Nacional? ¿Hablas de un reporte de la eso? Sedena? ¿Perdón? ¿Hablas del reporte de la Sedena que nos mandaste? No, hablo de este documento que te estoy señalando, mi querido Julio, son careos constitucionales entre Juan Galván Lara y mi señor padre, cuando en aquel entonces mi padre ya lo habían sentenciado dentro del foro militar y ni siquiera cuando inicia incluso la comparecencia dicen Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo, porque muchos ni siquiera saben el nombre de mi padre y se llaman periodistas de investigación. Y ahí hacen el señalamiento, ¿quién ostentó el grado de general división y hoy es civil? Que de entrada eso sería una incongruencia, porque si eres civil no tendrías por qué estar siendo juzgado por los juzgados militares. Pero yo podría hablar durante años del tema de mi señor padre que no conocen, pero que sí quieren salir y hablar y decirme que de acuerdo a lo que dice el maxi proceso, con el debido respeto, mi querido Julio, una cosa es el maxi proceso y otra cosa es el asunto de mi padre. Derivado del asunto de mi padre, se abrió una investigación que se llama el maxi proceso. Y yo lo que no entiendo es cómo el día de hoy están tan entretenidos conmigo, queriendo buscarme desde hace más de 20 años o cualquier inicio que tenga el Internet, ¿qué puede existir sobre mí? Soy culpable de ser hijo de mi padre y en tu programa lo dije de forma clara, mi querido Julio, que si ser hijo de mi señor padre me va a costar no ser ministro, lo pago hoy y cualquier otro día con mucho gusto. Soy orgulloso hijo de mi padre y soy orgullosamente un abogado que cuando todos los demás han tenido miedo, he salido a alzar la voz y decir cuando existe corrupción y dónde hay corrupción. Y lo he señalado también en las Fuerzas Armadas y he sido muy directo. Tú me has escrito incluso columnas con cosas que yo he comentado respecto a que muchas veces se acusa a personal militar de delitos que supuestamente cometieron. Sí, los cometieron otros militares, pero no los cometió a los que están acusando y nadie les da voz y nadie los escucha. Por lo menos yo sí me puedo jactar de haber hecho eso. Y también te puedo decir que pueden revisar a toda la gente civil que yo he sido su abogado y que también he apoyado pro bono de forma gratuita, pero no comentan nada de eso porque no les conviene. Curiosamente salen a atacarme cuando, ¿por qué no lo hicieron durante los últimos años? Yo por lo menos tengo memoria de entrevistas contigo por más de 6 o 7 años. Me parece curioso que todas esas personas que parece que tuvieran un problema directo conmigo, y con todo respeto, Julio, yo voy de acuerdo que si no les gusta mi perfil, no voten por mí. Yo estoy de acuerdo si tienen otros candidatos que apoyen a sus candidatos. Lo que no se vale es mentir y tergiversar, mi querido Julio. César, porque eso se me hace de cobarde. Específicamente. A toda la gente que ha salido en diferentes redes sociales. No me sé los nombres ni apellidos porque como son cuentas que se ponen seudónimos o nombres y son una fotografía. En redes sociales. En redes sociales, ¿hablas? De las cuentas de X, por ejemplo, hay un nado sincronizado en lo que antes era Twitter, que ahora es X, en donde parecería, como yo te lo decía,
Tú sabes que Ernesto Ledesma hizo un programa en específico dedicándomelo a mí. Y Ernesto Ledesma saca pedazos, ¿no?, de algunas intervenciones que he tenido, que ya te señalé dos, que la gente puede ir personalmente a verificar para que vean qué fue lo que yo dije y cómo lo dije y cómo están haciendo los señalamientos. Porque la entrevista que tuve contigo de casi 15 minutos, resumirla a 1 minuto, en donde sacan todo de contexto e incluso es una mentira increíble, pues me parece que no es algo serio. El que me llamen siniestro, me parece que él puede llamarme siniestro si él considera que soy siniestro. El acusarme de supuestamente ser el abogado que sacó de la cárcel y defendió de delitos de lesa humanidad a Costa Chaparro, cuando yo mismo denuncio que yo fui secuestrado. Para que se entienda, eso fue una desaparición forzada porque el gobierno no secuestra. Yo fui víctima de desaparición forzada. Yo fui víctima de torturas por parte de elementos militares y lo he denunciado siempre. Entonces, cuando tú ves que se les olvida hacer ese señalamiento, yo públicamente lo he dicho. Conozco el asunto de los 43 porque a mí me buscó el capitán Crespo en su momento. ¿Para qué? Para ver si yo podía ser su abogado. El capitán Crespo es el que toma la fotografía en donde ven a varios de los estudiantes normalistas y les dice, denme su nombre, muchachos, por si el día de mañana no los encuentran. Y yo públicamente lo he dicho, que no quise llevar el asunto. Eso es algo público y existen los registros. ¿Por qué curiosamente no han sacado absolutamente nada de eso? Y derivado de esa entrevista que después él me regala muchos tweets, entonces lo retoma, ¿no? Reforma, y entonces ya lo hace una realidad indiscutible, lo cual, pues obviamente el nado sincronizado, siento que de alguna forma hasta me dignifica, mi querido Julio. ¿Por qué? Porque el político más trascendente en mi vida ha sido Andrés Manuel López Obrador. Y lo acusaron. Ya nada más falta que digan que yo soy un peligro para México. La doctora Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, comandante suprema de las Fuerzas Armadas, sufrió una guerra sucia de igual manera y le llamaron hasta narcocandidata. Yo sabía que la derecha iba a hacer eso, pero que la izquierda buena ondita quiera venir a decirme, lo mismo hicieron con Omar García Harfuch. Y yo recuerdo, mi querido Julio, con el respeto que tú me mereces siempre, que incluso tú y yo llegamos a tener diferencias en X y jamás saliste a atacarme, jamás saliste a decir mentiras, e incluso seguimos siguiéndonos siempre sin ningún problema y seguimos teniendo entrevistas, porque es una persona objetiva. Pero yo no puedo entender que todas estas personas se sumen a un golpeteo cuando no han mostrado un solo documento. Y te lo pongo más fácil, mi querido Julio. Si sacan un documento en donde demuestren que yo defendí a Mario Arturo Acosta Chaparra como abogado en lo personal y no asesorando a su familia en cualquier situación que tenga que ver con secuestro, guerra sucia, delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, te doy mi palabra de hombre, de caballero y de profesionista que renuncio inmediatamente a la candidatura para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César, ministro, y señalan, va a ser el ministro de las Fuerzas Armadas, de los militares. Tu historia, la polémica, la mayor discusión se refiere a ese ámbito. ¿Cómo vas a diferenciar, en caso de llegar a ser el ministro de la Suprema Corte de Justicia, tu criterio jurídico estricto de la formación militar, de las referencias militares y de la defensa de tu padre, de otros militares que has hecho? Mira, en primer lugar, Julio, yo lo he dicho públicamente. Si alguien comete un delito, tiene que pagar por ese delito. Segundo, yo tengo una oportunidad histórica porque mi historia personal es una historia de reivindicación, pero no por mí y no por mi señor padre, sino porque yo aspiro a ser ministro de la Corte y si se me concede, gracias al voto del Supremo Pueblo y de la ciudadanía, voy a ser el mejor o voy a intentar ser el mejor ministro de la historia, porque de esa forma podré demostrarle a la gente la educación que yo tuve, cómo fue mi padre quien me guió, mi madre, que es una profesionista, yo soy abogado gracias al ejemplo que mi madre me dio y por eso soy ético. La gente, para poderme juzgar, tendrá que escuchar las resoluciones. Yo he hecho mi carrera peleando contra la Secretaría de la Defensa Nacional, pero por supuesto que quiero al gremio militar porque es el gremio en donde yo me crié. A mí nadie me puede juzgar hasta que no conozca el trabajo que yo realice, porque mi trabajo será no ser un contrapeso del gobierno, no ser oposición, no ser amigo de la Secretaría de la Defensa ni de la Secretaría de Marina, es aplicar la ley con mis conocimientos y el criterio que yo conozco que tengo que aplicar.
Eso va a ser, y siempre voy a dar prioridad a la justicia sobre la legalidad. Y sé que mucha gente me dirá, pero es que eso es incorrecto. No, cuando la ley es injusta, pero es la ley, entonces está mal la ley. Pero yo no soy legislador ni aspiro a ser legislador. Yo, si la gente votó por mí, seré ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tendré que interpretar la ley de acuerdo a mis conocimientos. Y yo te puedo asegurar, Julio, que en cuanto yo vea que hubo violación a derechos humanos, porque yo los viví y esa parte de la historia no la pueden cambiar, porque por más que me han revisado todo lo que puede existir en cualquier lugar, instituciones de investigación, juzgados, internet, en todo, jamás han encontrado un solo comentario en contra de Andrés Manuel López Obrador, en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, ni en contra de lo que yo creo que tiene que ser la justicia. Y como no pueden con eso, entonces inventan historias por medio de un nado sincronizado. Ojalá, y te lo digo honestamente, yo tuviera un gremio que estuviera atrás apoyándome. ¿Tú crees que tendría los problemas que estoy teniendo, los ataques que estoy teniendo? Yo jamás he negado mis orígenes y jamás los voy a negar. Y lo reitero, Julio. Sí, ser hijo de mi señor padre me cuesta. No soy ministro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la vida estoy dispuesto a pagar. César, has hablado de presentar unos cassettes que probarían la colusión del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León con el narco. Lo has publicado, he tomado una decisión, voy a publicar los audios de la familia Ernesto Zedillo que comprueban sus nexos con el narcotráfico. Dice, ahora voy a hacer público el último regalo que me dio mi padre, los casetes de grabación en donde la esposa del presidente de la República sostiene conversaciones con narcotraficantes. Este material es inédito y fueron grabados en 1996. ¿Se atreverán los periodistas y medios de comunicación a publicarlos? Ya veremos. Cassettes que pueden constituir una prueba jurídica para iniciar un proceso, en este caso, o solamente una referencia testimonial, César. No sé, esa pregunta me parece que tendríamos que hacérsela al fiscal general de la República, porque él es quien, por medio de noticia criminal, tomará su consideración si él inicia una investigación o no. Recordemos que sí existía una investigación. Hay diferentes medios de comunicación serios como Contralínea que ha publicado que se iniciaron estas investigaciones. Existe el antecedente, ¿no?, de que Adán Amezcua fue preso y estuvo en un centro federal de readaptación social. Existe todo eso, lo que pasa es que no les gusta investigar. Y para serte muy honesto, Julio, incluso mi vida se encuentra en riesgo y he recibido amenazas de muerte, y eso lo dije, pero tampoco he hecho un gran escándalo, porque a mí no me van a amedrentar, Julio. Yo ya peleé contra un presidente de la República, contra un secretario de la Defensa Nacional, yo ya peleé contra un procurador general de la República como Rafael Macedo de la Concha, y contra todos sus descendientes, que nada más por mencionar algo así rápido, José Luis Cervantes Martínez, actual fiscal general de Justicia del Estado de México. Humberto Castillejo Cervantes, sobrino de Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional y consejero jurídico de Enrique Peña Nieto. Alfredo Castillo Cervantes, procurador general de la República, procurador también del Estado de México. Raúl Cervantes Andrade, último procurador general de la República. Mi querido Julio, si eso no es demostrar que siempre he tenido el peso del gobierno encima de mí y no me ha amedrentado, yo no sé qué piensa la gente que me pudiese amedrentar con este nado sincronizado y guerra sucia que han intentado en mi contra. Creo que no conocen la clase de hombre ni de persona que soy. César, ¿testimonios irrefutables de relación del expresidente Zedillo con el narcotráfico? Pues me parece que la gente tendrá que tomar esa decisión, pero sí puedo corroborar. Para mí no queda completamente duda. Hay otro documento que yo envié, que lo tiene tu redacción, en donde hay un informe militar, en donde en ese informe militar se le informa al secretario de la Defensa Nacional que Líbano Sáenz, quien era el secretario particular de Ernesto Zedillo Ponce de León, en su momento, cuando era coordinador de su campaña, se hizo una investigación y se obtuvieron los datos de que él había recibido dinero, vehículos y propiedades para apoyar lo que era la campaña de Ernesto Zedillo Ponce de León para presidente de la República por el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, y se le manda la información al secretario de la Defensa Nacional. Ahí están los documentos. Esa es una verdad. ¿No se te hace curioso, mi querido Julio, que incluso regrese como vocero de la oposición
Ernesto Zedillo Ponce de León en estos días y que yo estoy encabezando las encuestas para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo no creo en las coincidencias, Julio. Tal vez tú sí. No, tampoco, pero no es cuestión de creer en coincidencias, sino de demostrar como abogado o como periodista, porque si no, quedamos en la especulación, César. No es cuestión de que yo crea o no crea. Aquí el punto es, tú consideras, dado que el tema militar es el predominante en este espacio que estamos hablando, ¿consideras que las Fuerzas Armadas necesitan una modificación profunda en relación con respeto a derechos humanos y evitar colusión con el crimen organizado? Me parece que necesitan lo que en su momento el general Gallardo propuso, un ombudsman militar, pero que no pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque el tener única y exclusivamente un área de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho que no se respete realmente los derechos humanos al interior del ejército, que también se les violan, y a su vez, cuando nosotros vemos, y siempre lo he dicho, Julio, porque existe constancia, que soy de las personas que siempre dijo que los elementos militares no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública y menos en un marco jurídico, y que al día de hoy que ya existe un marco jurídico, que incluso la Guardia Nacional, de acuerdo a la reestructura que existió en la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo un órgano administrativo desconcentrado de la administración pública, dejó de formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para formar parte como una comandancia general en la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde el secretario de la Defensa Nacional deja de ser el comandante del ejército, por eso existe ya una comandancia y única y exclusivamente se dedicará a cumplir con funciones político-administrativos como miembro del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí está la entrada, porque incluso quienes sí puedan estudiar y se tomen 5 minutos y no nada más en un video editado puedan emitir una opinión, se darán cuenta que esa reestructuración abre para que incluso en los próximos años podamos ver incluso un secretario de la Defensa Civil. Y me parece que sí es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se recrimina al personal militar, Julio, con el debido respeto. Todos los días en este país existen más de 17,000 interacciones entre miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional y de la Armada de México con civiles. Eso te dan millones de interacciones diarias y los quieren juzgar a este pueblo uniformado, a esta raza de bronce, por lo que hicieron en los 70, 60, 80 y 90, me parece que no es justo. Hay que juzgar cada caso de acuerdo a lo que sucede. Y ahí sí, que no haya impunidad y que no haya corrupción. Y si alguien cometió un delito, que lo pague. Abogado, ¿consideras que las evidencias de responsabilidad del general Salvador Cienfuegos en el caso Ayotzinapa son válidas y evidentes? No conozco todas las evidencias de las que estén hablando. Yo en su momento incluso lo dije y fui muy claro. Sí hay, y las mismas declaraciones del expediente te lo dice, algún personal militar involucrado, pero que como institución yo no veo evidencias para decir que la institución se prestó para la desaparición de los jóvenes. Y me parece que es un tema que han tratado de utilizar en diferentes momentos, ¿no? Incluso yo publiqué, y eso es un hecho notorio y público, que iban a detener al general Cienfuegos. También después, y lo escribí en la columna, y también publiqué que lo iban a repatriar, y también publiqué que lo iban a exonerar, y también publiqué que a los años lo íbamos a ver condecorado. Y todo eso pasó, y no es porque tenga una bola de cristal, es que sí me pongo a estudiar, y cuando yo hago una aseveración, mi querido Julio, es porque sí tengo los documentos para demostrarlo. Yo no te puedo decir que alguien le esté pagando a algún periodista para atacarme, pero sí se me hace muy curioso el lado sincronizado, porque como tú bien lo acabas de decir, nosotros no podemos especular, nosotros tenemos que tener la certeza de algo que vamos a publicar o señalar. César, gracias por esta entrevista. Cierro preguntándote si vas a presentar los documentos en los cassettes que has mencionado ante la Fiscalía General de la República. Dijiste que ellos valorarán, supongo que vas a iniciar un proceso. Sí, así es, Julio. ¿Por qué? Porque me estoy jugando la vida, pero no solo la mía, yo puedo tomar decisiones propias. Me estoy jugando la vida de mis hermanos, de mi madre y de mis hijos. Y sí, sí lo voy a hacer después de hacerlos públicos. ¿Por qué hasta ahora, César, si los tienes desde 1996? Realmente no los tenía yo desde 1996. Quien los tenía era un hermano de mi papá, que él, cuando fallece mi padre, me busca y me dice: César, tu padre me dijo que si le llegaba a pasar algo, te los entregara. Y el hermano de mi padre es una persona de más de 90 años.
¿Eso fue en qué año? ¿Cuándo te los entregaron? Mi padre fallece el 19 de diciembre del 2013 y mi tío me entrega esos cassettes cerca de febrero o marzo del 2014. No te quiero mentir, porque si no, entonces van a decir, él dijo que en febrero y se los entregaron en marzo, ¿no? Para no mentir. Y también te voy a ser muy honesto, ¿por qué no los presentaste de inmediato? Porque eso era el seguro de vida que yo tenía, mi querido Julio. Pero en este momento... ¿El seguro de vida los estás detonando? Exactamente, porque dicen que el fuego, para apagar el fuego, ¿cómo se apaga el fuego, Julio? Con gasolina. César, ¿y tener esas evidencias de un delito no te hace jurídicamente cómplice de él? Pues me parece que tendrá que ser la Fiscalía General de la República quien haga los señalamientos, y si soy cómplice y tengo que pagar algo, pues entonces lo pago. Pero ¿por qué si tenías esas evidencias no las diste a conocer ante la autoridad como corresponde? Porque te lo comento nuevamente, Julio, tú querías que yo fuera a entregarle al sobrino de Enrique Cervantes Aguirre las evidencias, siendo el Procurador General de la República, que involucran incluso a su tío y quien ha tenido todo el poder en el PRI, por eso han sido ellos los que han tenido todo este poder. Pues me parece que era ilógico. Y después llega un personaje. Pues, en 2018, entrando López Obrador y una nueva administración, ¿por qué no los presentaste ahí? Porque con el debido respeto, tú viste que el fiscal general de la República, Gertz Manero, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hiciera una investigación contundente y metiera a alguien a la cárcel. No, pero entonces, ¿qué camino hay? ¿Cómo que qué camino hay, mi querido Julio? Llegó el momento, yo siempre tuve que tomar decisiones por mí, y yo puedo tomar las decisiones que yo quiera. Hay una columna que se llama El Letijo de mi vida, que tengo colgada en la red social X, y ahí lo puedes leer. Yo siempre he mencionado que yo puedo tomar decisiones por mí. Ese libro lo escribí, y es un resumen en esa columna. Ese libro yo lo escribí, Julio, porque si tú realmente vieras la causa penal de mi padre, incluso hay otros políticos mencionados, y me dirás, ¿por qué no lo haces público? Pues porque es un expediente público, Julio, con todo respeto. Dos, yo puedo tomar decisiones por mí, pero yo no puedo tomar decisiones por mis hermanos, por mi señora madre, por mis ex esposas, por mis hijos, y tuve que hablar con todos para tomar esta decisión de hacerlos públicos, y posteriormente, por supuesto, que también presentaré las denuncias. Podrá decirnos posiblemente la Fiscalía General de la República que ya prescribió, pero será ellos quien realicen las investigaciones. Ante el mismo fiscal que estás diciendo que nunca hizo nada, ante ese pues mismo... Sí, pero curiosamente otro milagro de la Cuarta Transformación es, después de casi 30 años, revivió el asunto de mi padre. Después de un sexenio completo, revivió el fiscal general de la República. A lo mejor ahora sí tenemos la oportunidad de que pueda suceder algo. Bueno, revivimos incluso a Ernesto Zedillo Ponce de León, ahora es el vocero nuevamente de la oposición en este país. Todo tiene que ver con las coincidencias, mi querido Julio. Me gustaría que les cuestionaras a ellos. A mí se me dio en este momento la oportunidad de revivir el asunto de mi padre y mostrar las pruebas contundentes. Entonces, pues, serán ya los medios de comunicación quienes quieran darle la noticia, y será la Fiscalía General de la República quien realice las investigaciones. Como abogado, ¿ese tema de los cassettes ya prescribió? No lo sé, mi querido Julio. Para mí puede ser que sí, puede ser que no, porque acuérdate que tiene que ver con el criterio que en este caso el Poder Judicial lo haga. Tengo una oportunidad histórica. ¿Tú crees que con el corrupto Poder Judicial, que además todos derivan de lo que Ernesto Zedillo Ponce de León hizo en 1995, que creó una nueva corte? O sea, con todo respeto, Julio, ¿tú crees que yo iba a llegar y iba a entregar lo más preciado? Fíjate que estos audiocassettes, y te voy a mostrar el documento más adelante, no lo tengo ahorita porque estoy en la oficina, pero lo tengo en el expediente, y habían sido presentados en un juzgado federal, Julio. Y curiosamente, el juzgado federal dice que se le perdieron del seguro del juzgado. Eso y tengo los documentos para demostrar. Material. Es el mismo material, el mismo. ¿Cuántos son? Son 11 audiocassettes. ¿Cuánta duración más o menos en conjunto? Como 1 hora 40 minutos, Julio, porque obviamente hay que recordar algo, y te lo digo con todo respeto, no te creas que se ponen a hablar y dicen, hola, Adana Mezcua, ¿cómo estás? Habla Nilda Patricia, muy buenas tardes. Fíjate que soy una corrupta, que me gusta el dinero de los narcotraficantes. No, pues obviamente no. Hablan en claves, están los audios, la forma en cómo hacen los señalamientos, cómo mencionan a alguna persona por clave. Ustedes tendrán la oportunidad de desmenuzarlo, ¿no? Y de conocerlo. Y sí, incluso yo ya hice entrega de ese material, incluso sí, ya se ha digitalizado ese material, incluso por eso lo daré a conocer en días próximos. Y sí. ¿Hiciste entrega a quién? Yo ya hice entrega a un periodista de mi confianza por si a mí me llega a pasar algo.
Y ese tipo de material, si ya había sido mencionado en un proceso judicial y se perdió, pues ya es conocido entonces. ¿Tú lo conocías, Julio? No conozco todo lo Ok. que sucede en No, es Palacio que por eso a mí me parece importante. Si tú no lo conocías y eres uno de los periodistas pero más parecería informados en material este de país, propaganda política ahorita más que un proceso judicial. pues si tú lo interpretas así, me parece bien, Julio. A mí los ataques que me están haciendo, yo no he visto ninguna denuncia tampoco. Y sí, en todo hacen un señalamiento que soy hijo de un narco general. Si yo le rompo la narrativa, de acuerdo a lo mismo que están haciendo, pues entonces yo quiero ver. Porque aquí los ataques que yo estoy recibiendo no son jurídicos, Julio. Y Oye, yo César, sí voy a hacer pero también el actos general jurídicos. Gutiérrez Rebollo, ¿fue un narcogeneral, sí o no? Pues para mí no, tú tendrás la mejor opinión. Bueno, pues todas las acusaciones y señalamientos hablan de una serie de vinculaciones que eran el pan nuestro de cada día en la colusión de militares y políticos de ese Y no tiempo. hay, no hay una sola prueba que se pueda demostrar, porque incluso han dicho que yo soy multimillonario. A ver, Julio, a mí me pueden iniciar el día de mañana una carpeta de investigación por empobrecimiento inexplicable. Yo lo único que le heredé de mi padre fue su apellido y problemas. Y aún así siempre voy a dar la cara por mi señor padre, voy a dar la cara por mi madre y por mis hijos, hasta que cumplan la mayoría de edad y cuidarán solos. Oye, César, pero para una campaña de aspirante a ministro de la Suprema Corte, el tono de envalentonamiento, de envalentonamiento y de retar y de decir, ¿crees que es lo adecuado o la serenidad del juzgador? Con el debido respeto, Julio, a mí me atacan Sí, y te seguirán atacando. de una forma visceral, Y te mienten, seguirán atacando. Pero me la serenidad del desprestigian, juzgador, hacen un ¿dónde nado queda? sincronizado, la derecha y la izquierda. Te digo que tengo una de las cualidades que para mí es un orgullo, ¿no? Porque yo nunca me podría comparar con Andrés Manuel López Obrador o con la doctora Claudia Sheinbaum, pero he unido a las mismas personas que los atacaban. Incluso, bueno, que salgan a decir que supuestamente soy un personaje siniestro porque tengo una amistad desde la infancia con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, me parece de las cosas más ridículas que puedo llegar a escuchar. Y nunca lo he negado porque Omar es mi amigo y lo conozco desde niño. Yo no sabía que eso era un delito. Y fíjate, me llama la atención, Julio, siendo tú tan juicioso, que yo lo que estoy haciendo es demostrar de la misma manera en que a mí me están atacando, y a mí me están atacando con medios dichos, con videos editados, con mentiras que tratan de convertir en una realidad, como si existe una relación con el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, en donde sus familiares tenían relaciones con los narcotraficantes Amezcua Contreras. Y me parece que eso era lo más importante. Y fíjate cómo se nos fue yendo al grado de decir que soy un valentón. No, mi querido Julio, yo no soy valentón, yo no salí a retar a nadie, yo salí a protegerme y a proteger a mi familia. Porque si el día de mañana me quieren hacer mártir y me quieren quitar la vida, y si a mí me quieren quitar la vida y mis hijos son atacados por este tipo de cuestiones, me parece que lo único que van a hacer es convertirme en un mártir. O sea, es que César es una retórica llena de victimización, de envalentonamiento y de una circunstancia familiar, la de tu señor padre, que estás convirtiendo en una bandera de batalla. Y yo me pregunto, ¿eso es lo que se merece la Suprema Corte de Justicia? Yo me pregunto entonces, Julio, yo me merezco que tú me digas que me estoy victimizando cuando he recibido amenazas de muerte, cuando hay un nado sincronizado en mi contra, cuando incluso fotografías de mi madre y mis hijos salgan. Me parece incluso fuera de lugar, con todo respeto, Julio, pero no te preocupes, fíjate. Yo no he contestado ningún ataque que me han hecho en redes sociales. No he salido a pelearme con absolutamente nadie. No he utilizado lenguaje vulgar ni soez contra ninguna persona. No he salido a atacar a ningún otro candidato. Tú me pediste también una entrevista y yo te dije, con mucho gusto te la concedo, Julio. En ningún momento entiendo que tiene que ver el hecho de que yo, ante el temor fundado que tengo de que poder perder la vida y que mi familia pueda también perder la vida, y que aprovecho para ser responsable de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia, Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, pues me parece que el que tú me digas que soy un valentón, pues es tu percepción personal, Julio, con todo respeto. Yo en lo personal, si me veo agredido, pues obviamente trato de salir a defenderme, aún con miedo. Son percepciones personales. ¿Tienes pruebas y las puedes difundir de las amenazas a tu vida que tienes? Pues yo ya lo hice, eso sí lo hice legalmente, mi querido Julio.
Y por eso te lo ¿Quiénes te comento. amenazan? Y te voy a ser muy honesto, ¿Quiénes te si hay una amenazan? investigación en ¿Pero curso, quiénes te amenazan? serán las autoridades quien tengan que, entonces, por la secrecía, entonces ellos, si quieren hacerlo público, hacerlo. Me parece que si tú me estás diciendo, la Suprema César, Corte de Justicia de la Nación se merece a un ministro envalentonado, creo que sí se lo merece, porque los que tenemos son timoratos. Creo que sí merece que tú salgas a luchar y decir, aquí no va a haber más corrupción, porque tú me puedes acusar de lo que quieras, pero yo no soy corrupto. Y yo sé que ahora no es tratarán de ese el tema de la buscarlo. entrevista, no es ese. Nunca lo he señalado ni te lo he dicho, César, ningún tipo de ese tema. Sí me parece filosóficamente importante, conceptualmente y definitoriamente el precisar cuál es tu relación con los militares y si va a haber un ministro militarizado o con formación militar o que tenga una percepción y una filosofía que privilegie a los militares por encima de las víctimas, de las cuales hay miles y cientos de miles en México amenazados de su vida, de su familia, que les han quitado efectivamente la vida a ellos y a sus familias y que, bueno, no tienen la tribuna para buscar ser ministros de la Corte solo por eso. Así es, y yo también soy una de esas víctimas, Julio, y estoy aquí alzando la voz y diciéndolo, porque yo también hubo desaparición forzada en mi contra y también fui torturado. Y eso no lo pueden rebatir. Entonces, que tú me vengas a decir que todos aquellos que hemos sido víctimas del abuso del poder militar no tienen voz, pues yo estoy aquí dándoles voz. Yo también, César, yo fui víctima a los 20 años de desaparición forzada y tortura de militares en San Luis Potosí. Por Y eso si lo sé denunciaste también, me imagino. lo que implica el permitir que el pensamiento militar llegue a instalarse en la Suprema Corte de Justicia. Por eso es por lo cual creo que es importante definir si se tiene una opción preferencial por las luchas de la gente y contra las torturas y las desapariciones o por las élites y los grupos militares. Con el debido respeto, Julio, Y sin y te él, lo digo, César, con él y no, sin él. no, no, no. Yo, con todo respeto, Julio, tú siempre has sido una persona muy derecha y directa conmigo y eso yo te lo agradezco. Y por eso accedí a que se diera la entrevista, porque me pidieron de muchos lados. Incluso hoy que fui a grabar unos promocionales junto con todos los demás ministros en Televisa, me pedían una exclusividad. Y les dije que no, porque yo ya había acordado contigo. ¿Por qué? Porque soy un hombre de palabra. Pero con el debido respeto, Julio, ¿cuándo me has visto a mí torturando a alguien? ¿O cuándo me has visto a mí sacando un arma de fuego y yendo por una acción legal a utilizar la fuerza desmedida en contra de alguna persona? No hay ninguna evidencia que me puedan decir. Eso sí, siempre he sido valiente y he dicho lo que pienso. Y quiero ser muy claro, Julio. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó en Monterrey cuando victimaron y le quitaron la vida a 2 jóvenes estudiantes? Incluso yo fui de las personas que salió y lo dijo, que no era posible que personal militar hubiera realizado hechos como los que sucedieron. Es una realidad. 2, ¿qué ha pasado con muchos asuntos que acusan a personal militar, Julio, de haber cometido delitos como tortura, que son delitos de lesa humanidad? Pero que lo que la gente no sabe es que sí hubo personal militar que lo cometió, pero que a los que están juzgando no lo cometieron. ¿Y cuándo se les ha dado voz? Lo que queremos es que quien sí cometió ese delito pague y que no quede impune. No que acusen a personal militar que no es de su agrado para que terminen pagando lo que realizaron otros. Y yo públicamente siempre salí a decirlo, que cómo era posible que utilizaran a las Fuerzas Armadas que no estaban capacitadas para la seguridad pública en una guerra como la declaró Felipe Calderón. Yo lo he dicho públicamente y que lo querían sustentar con una tesis aislada. ¿Y qué pasó con más de 100, 200 y tantos militares que se encuentran en prisión por haber cumplido esas órdenes? No tendría que estar el comandante supremo en la cárcel porque él fue quien hizo la declaración de guerra. Claro. Entonces, ¿por qué el tema se desvía a que yo tengo una visión militarista de acuerdo a la percepción de las personas, cuando nunca he cometido un acto, nunca he cometido una violación de derechos humanos, he sido abogado, he sido completamente transparente y ahora quieren decir que yo soy la reencarnación del diablo, pero vestido de verde y camuflaje? Y me parece una incongruencia, porque no lo dijeron hace 10 años, 5 años, 8 años, 7 años. No, hasta que estoy en los primeros lugares de todas las encuestas es cuando salen a atacarme. Y curiosamente todos ellos tienen otros candidatos. Y yo nunca me escucharás salir a atacar a un candidato o candidata, con todo y que hay alguna candidata que sí me tocó sufrirla, que me tocó que utilizar a testigos protegidos, ¿no? En muchos asuntos, y que incluso un personaje como el comandante Javier Herrera Valles
tuvo la oportunidad de ser torturado, secuestrado, ¿no? Dentro de los documentos que te mandé, Julio, y tú que eres un periodista incisivo, ahí viene que incluso Juan Galván Lara, el chofer de mi papá, y nadie lo ha publicado de todos estos grandes periodistas, dice que a él, quien estuvo en las torturas y le ordena que tiene que declarar, es el licenciado Luna. ¿Te suena el apellido? Ahora sabemos que es ingeniero, pero él lo reconocía como el licenciado Luna, Genaro García Luna. Entonces, mi querido Julio, aquí hay muchísimas cosas que tú me dices, ¿por qué no lo denunciaste antes? Porque me estoy jugando la vida ahora, porque es cuando tomé la decisión de hacerlo ahora. Sí. Cuando soy el número 49 en la boleta y tengo 49 años. Nada más por eso decidí que fuera ahora. César, muchas gracias como siempre por tu amabilidad y por la posibilidad de un diálogo, de una entrevista, de exponer tus puntos de vista con amplitud y con respeto. Gracias y seguimos adelante. Hasta luego, Julio. Gracias a ti y un saludo a todas las personas que los ven, los escuchan. Gracias. Gracias, muy amable.